Bueno, ¿alguien tiene el micrófono abierto ahí? ¿Se lo pueden cerrar? Bueno, la idea es que sigamos con la clase que habíamos dejado anteayer. Estábamos en la parte de ciclo económico. Bien, la idea entonces es que nos habíamos quedado con ciclo, habíamos visto todas las fases del ciclo. A ver, tienen que... Les amplío esto. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla esta de sistemas económicos? De la clase de sistemas económicos. Sí, bien. Bueno, la idea entonces era que... Un cachito. Habíamos llegado a lo último que era, bueno, el ciclo político, el extremo de eso, que es el ciclo, que es lo que llama el populismo. Populismo son todos ciclos de shocks, shocks de demanda que son continuos, continuos y continuos. ¿Okay? Cuando uno realiza un shock de demanda constante, lo que va a hacer es, bueno, precisamente provocar inflación, o sea, todo lo que es la fase del auge, prolongarlo y prolongarlo artificialmente. Y lo que va a pasar ahí es que todos los problemas del auge se van a extender, todo lo malo del auge se va a extender, que es inflación, y después, inmediatamente después de eso viene una recesión, y de la recesión se va a intentar salir nuevamente con shock de demanda agregada, porque es la única política que conoce esta gente. Y lo que va a hacer eso es redundar en un menor nivel de actividad y unas expectativas inflacionarias altísimas. El correlato de esto obviamente es darle plata a la gente que los vota, porque por eso el populismo usualmente es una pseudo-democracia, en la cual se gasta plata para que la gente vote, y bueno, la gente termina votando y se mantiene en el poder. Pero bueno, es todos shocks de demandas agregadas. Es el extremo, el caso más extremo y burdo, si se quiere, del ciclo político. En una economía más normal lo que vamos a tener entonces son, o sea, en una economía ya que intente ordenar el nivel de actividad económica a corto plazo, lo que vamos a tener son políticas anticíclicas. Las políticas anticíclicas son esto mismo que lo veníamos charlando de que cuando, o sea, en las fases extremas del ciclo hay cuestiones que afectan al nivel de actividad económica, que afectan a la gente. Entonces tenemos en la fase obviamente más claro que ver, es en la fase baja del ciclo, en la cual obviamente el nivel de actividad económica es bajo, hay mucho desempleo, hay poco contratación de trabajadores, hay poco nivel de producción. Y en ese momento lo que puede hacer el gobierno es, bien a lo keynesiano, que intentar corregir esa situación, haciendo intervenir al Estado en la economía y inyectando dinero, puede ser vía política monetaria, o realizando obras públicas vía política fiscal, que también es una forma de inyectar dinero en la economía también. El tema de la política fiscal es que deja algo construido, entre comillas. La política monetaria también, bien aplicada, deja algo construido, que eso es algo que también se olvida. Si uno facilita una línea de créditos, los privados, el sector privado, se endeuda y realiza un montón de obras típicas del sector privado, como puede ser ampliar la casa, comprarse un nuevo auto, cambiar el auto. Son todos movimientos económicos que favorecen el impulso a la actividad económica. También lo que puede haber son políticas cambiarias, dependiendo de qué política cambiaria haya elegido el gobierno. Entonces si la política que optó el gobierno es fija, bueno, no hay mucho margen para política cambiaria, pero si es flexible o flexible entre bandas, tiene un margen para jugar y con eso reactivar el comercio internacional. Entonces,
tenemos ahí un montón de políticas que actúan en la fase baja del ciclo, y esas se llaman políticas expansivas, política fiscal expansiva o política monetaria expansiva, porque intentan expandir el nivel de actividad económica. También lo que vamos a tener son políticas contractivas o restrictivas, que esa es la parte que por ahí no se observa tanto en Argentina, que es el hecho de que cuando estamos en el auge, uno sabe que hay consecuencias negativas del auge. El auge no es todo bueno. Las consecuencias negativas tienen que ver por el lado de la inflación. Por el lado de la inflación, acuérdense siempre que una vez que se genera inflación, eso queda metido en las expectativas de la gente, es muy complicado sacarlo, es muy costoso, tiene un costo enorme sacarlo. Entonces, por eso las economías más desarrolladas, más normales, digamos, la idea es que también en la fase de auge del ciclo el gobierno está atento a que la economía no se recaliente, es decir, que no haya constantemente excesos de demanda a nivel agregado. Para eso lo que hace es retirar dinero de la economía y en la parte fiscal también, o cobrar más impuestos o disminuir el gasto público. Y con eso tranquiliza la economía y se evita que se genere unas expectativas inflacionarias, o que de hecho se genere inflación per se, efectivamente, y que bueno, digamos, la economía se pegue más a la tendencia más suavemente. Siempre las políticas anticíclicas lo que buscan es eso, es que la economía crezca como una línea recta, lo más que pueda, como una línea recta de 45 grados, o de la pendiente que tenga, pero que crezca como una línea recta. Cuando la actividad es muy oscilante sobre esa línea de tendencia, genera costos económicos muy fuertes. Por el lado de la caída ya sabemos que son costos económicos fuertes, pero también por el lado del alza muy fuerte puede provocar expectativas inflacionarias. Entonces las políticas anticíclicas intentan eso, que el PBI crezca como si fuera una diagonal y que el ciclo sea lo más más suave, o sea, que se apegue más el crecimiento a esa tendencia. Si creciera en línea recta sin ciclos sería genial, pero lamentablemente no hay, o sea, no hay ninguna economía que no tenga ciclos. La idea entonces es que, bueno, esta es la parte de ciclos económicos entonces. La idea es que ahora vamos a... Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Pudiste resolverlo entonces ya? Veo Pero que no, sí, claro. porque acabo de ver tu mensaje. Perfecto, listo. Me quedo Está tranquilo bien, entonces. Me había listo. preocupado. Nada, Saludos. Chau, chau. chao, chao, Pablo, nos vemos. Bueno, hasta ahí llegamos con ciclo económico. Eh, Ahora seguimos con la última clase que queda por repasar, que es acá está, la de inflación y desempleo. Vamos a dar un repaso a la última clase. Inflación y desempleo. ¿Están viendo el PPT de inflación y desempleo? ¿Sí o no? Me parece que no. No. Bien, esperen un cachito que entonces la engancho ahora. Ahora sí. Ahora sí, bien, perfecto. Bueno, entonces ahora está el último tema, digamos, de la materia, que es inflación y desempleo. Vamos a ver si... Avísenme cualquier cosa que no vean la diapositiva. Esos son los temas que hay que ver y bueno, la idea es repasarlos rápidamente. Inflación, bueno, es básicamente, definición simple, es alza sostenida y generalizada de precios de toda la economía. ¿Están viendo la diapositiva esta? Sí, de la definición. Sí, bien. Bueno, ¿qué tienen que ver? O sea, a ver, aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Dice alza sostenida y generalizada. Sostenida, que quiere decir que se repite en el tiempo, que va todo el tiempo, todos los meses aumentan los precios. Esto es algo que es, a ver, pasa en todas las economías, el tema es la escala en la cual cambia. Si uno va, qué sé yo, a Estados Unidos, o póngale a Francia, o a Suecia, o por ahí el país que tiene, de los países que históricamente tienen muy baja inflación es, por ejemplo, Japón. Japón tiene una inflación que es muy... Lo que nosotros tenemos de inflación en un mes, creo que Japón tarda 8 o 9 años en acumular. O sea, tiene una inflación muy chiquita. El tema es que
Ahora después vemos cómo se mide la inflación, siempre se van a generar, es muy altamente probable que se generen siempre una pequeña subida de precios. Y hay una cuestión también que la vimos en la parte de política monetaria, de que el Banco Central, cuando quiere controlar la inflación, nunca tiene toda la información completa. Entonces siempre se le escapa un pedacito. O sea, siempre, si el nivel de producción crece un 5%, primero, el Banco Central a priori, anteriormente, previo a eso, ex ante, no lo sabe, estima que va a crecer un 5%, y por ahí libera dinero en un 5% más, pero por ahí el nivel de actividad económica termina siendo un poquito más, un poquitito menos, y por ahí el banco termina emitiendo un poco más y un poquitito menos. O sea, no hay es muy difícil macroeconómicamente calcular exactamente bien las variables y ver que estén funcionando bien. Que empalme, digamos, una respuesta del gobierno respecto a un valor real de la economía. Así que siempre hay un poquito de inflación. El tema es que la inflación no sea del 10, cuando se cierre el año, que no sea del 40%, porque del 40% ya está, nos fuimos al diablo. Los países en general tienen lo que se llama inflación de un dígito. Entonces, la inflación de un dígito es una inflación que es controlable y que es normal y esperable. Y generalizada, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los productos de la canasta van cambiando. Ahora después vamos a ver que eso mes a mes no necesariamente es así, pero sí, si uno mira año a año, muy probablemente sea así. ¿Qué quiere decir? Que por ahí hay productos que durante 2 o 3 meses en muchos países no cambian de precio. Si uno lo mira anualmente, sí, pero por ahí 3 meses dentro de ese año, 3 meses, 4 se quedaron quietos, ni se movieron. Entonces, es un tema que es problemático cuando, o sea, cuando es un problema grave de inflación, cuando uno va a ver la lista de precios y subieron todos los precios. Cuando mira así de transversalmente quiere decir que uno mira de costado así toda la lista de precios y ve que subieron todos. Desde el jabón hasta la electricidad, hasta lo que sea, hasta todos los bienes que se vendan en un supermercado, más los alquileres, más todos los precios de la economía subieron. Bueno, eso es un problema. Y si encima se va repitiendo, obviamente, todos los meses, ya, bueno, ahí está habiendo un problema grave de control de precios en esta economía. Bueno, esto es lo que yo les contaba. Estas son mediciones para Bahía Blanca. Se hace mes a mes, como ven acá. Y ustedes lo que tienen ahí, esto es 100% de una canasta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es una canasta de bienes y servicios, que son las que se miden habitualmente en una canasta, ahora después lo vamos a definir mejor, pero lo que vamos a ver es que de toda la canasta del 100% de los productos, fíjense que hay un porcentaje chiquito que bajó en azul, un porcentaje grande, qué sé yo, un 30% será más o menos, que subió, y un gris que no registró cambios. Sin embargo, cuando uno mide esto, termina dando inflación, porque hay una mayoría de alzas respecto a las bajas. O sea, las alzas superan a las bajas, entonces termina habiendo un resultado final positivo, y esto es inflación. Pero fíjense que hay productos que no varían. ¿Okay? Sería terriblemente grave que sea todo rojo. Si todos los meses fuera todo rojo, es un despelote esto. O sea, realmente es una hiperinflación, es un problema grave. No pasa así en los países, supónganse, en los países más desarrollados, muy probablemente las bajas anden por acá abajo, los rojos anden por ahí abajo, y los azules también andan por ahí, y es todo más tranquilo. Acá tenemos una preeminencia de color rojo, y eso implica que, bueno, obviamente, mes a mes vamos a registrar inflación. Bien, ¿qué costos tiene la inflación? ¿Por qué molesta la inflación? Bueno, básicamente porque bueno, el costo de la inflación depende de cómo los agentes económicos formen sus expectativas respecto a la evolución de precios y de las medidas que tomen para adaptarse. Si están correctamente anticipadas y bien adaptadas, ¿qué quiere decir? Yo ya sé que todos los meses sube, eso yo, el 2% todos los precios. Bueno, lo que se va a hacer, lo que hace obviamente los agentes económicos es hacer el proceso que se llama indexación. Indexación, ¿qué quiere decir? Que si yo ya sé que los precios van a subir el 2% todos los meses, si yo estoy vendiendo, los voy a vender a un 2% más todos los meses, comparado con el mes anterior. Entonces voy haciendo que al subir los precios, yo los pueda ir acompañando y no pierda poder de recuperar, de vender siempre al mismo precio, al mismo poder adquisitivo, digamos, mis bienes y servicios. Y del mismo modo, la indexación viene por el lado de salarios, y es, si los trabajadores saben que todos los meses van a subir los precios un 2%, lo que van a ir a exigir vía gremios es
en el convenio colectivo de trabajo, en el acuerdo salarial con el patrón, que todos los meses o aumente el 2% los salarios o que cada cierto periodo de tiempo ese 2% acumulado se calcule y se sume al salario de una manera bruta. Entonces, por ejemplo, se acumularon, durante los primeros 6 meses del año se acumularon 15% de inflación, ponía como ejemplo. Entonces, los gremios van a pedir dentro de 6 meses que se aumenten los salarios un 15% para recuperar el poder de compra. Eso se llama indexación. El problema de la indexación es que genera un círculo vicioso, que es que si yo ajusto los salarios para cubrir la inflación, el salario entra para el empresario como un costo, con lo cual el costo sube en la proporción que ajustaron esos salarios, que es para compensar la inflación, con lo cual muy probablemente también el empresario va a tener que volver a subir de precios para mantener el margen de beneficio. Eso genera nueva inflación. Cuando genere nueva inflación, los trabajadores van a ir a reclamar un ajuste salarial, ese ajuste salarial se le va a otorgar, y una vez que se le otorga, los costos al empresario suben otro tanto por ciento, que los va a trasladar a precio, que va a subir la inflación. Y otra vez los premios, entonces es un círculo vicioso de que, lo que se llama una espiral inflacionaria. Bueno, por eso es un tema complicado el tema de empezar el proceso inflacionario, generarlo inicialmente, porque es como que se prende un incendio, un bosque, una vez que se prende fuego es muy difícil de controlarlo después porque, digamos, se empieza a expandir y es muy difícil de acotarlo el problema. Bueno, segundo ítem dice ahí, las categorías impositivas se deberían adaptar para que los individuos no salten a tramos superiores. Bueno, esto en el proceso de indexación, tema de ir ajustando precios y de ir ajustando también distintas categorías, digamos, o sea, al aumentar los precios por ahí yo podría, entre comillas, generar mayores niveles de ingreso, podría pasar a tramos superiores, o sea, al ajustarme vía indexación, y yo podría precisamente ir subiendo mi ingreso nominal y entrar en categorías impositivas de repente más altas y pensar qué es lo que le ha pasado acá en el país, y de repente entrar en categorías impositivas tales que para el fisco yo sería un gran contribuyente, cuando en realidad lo único que hice fue mantener mi poder salarial vía aumentos porque para adaptarme a niveles de precios crecientes. Bueno, entonces la idea es que los impuestos en esos casos deberían ir acompañando estos procesos de ajuste. Tercer ítem dice, la tasa de interés nominal sube para mantener la tasa de interés real constantemente para no perjudicar a los ahorristas. Los ahorristas van a buscar, digamos, obtener rendimientos en su inversión a través de la tasa de interés real. Obviamente es la tasa de interés nominal menos la inflación, y si sube la inflación van a tener que subir la tasa nominal. Eso eleva la tasa de interés nominal, y también al elevar la tasa de interés nominal genera problemas a la hora de endeudarse y generar inversión. Y bueno, dice, la renta de todos los mercados se actualizan, alquileres en el mercado, claro, alquileres en el mercado mobiliario, etc. Todo lo que sea rentas, obviamente si sube la inflación hay que empezar a actualizarlo para que no se pierda poder de compra. Bueno, ¿qué pasa cuando la inflación esta se vuelve más alta? Bueno, ahí ya con inflación alta aparece lo que se llama el costo suela de zapatos, que son definiciones de la década de los 60, ¿no? Pero bueno, pero la idea es que uno tiene que empezar a evitar a tener saldos monetarios en mano, y lo que hacen es, se deja el dinero en el banco y se lo va a ir retirando a medida que se requiera, y mientras tanto rinde interés. Ustedes son chiquitos y no lo vivieron, este proceso, pero yo viví la época de la hiperinflación del año 89. Estaba terminando el secundario. En esa época, todo el mundo, y estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de gente que, desde los albañiles para arriba, cobraba su salario, y la inflación era enorme, era 30% mensual, ¿no? Una bestialidad. Y lo que hacían los empleados estatales también, era cobrar el sueldo e inmediatamente ir a depositar la mitad a un plazo fijo. En esa época había plazos fijos semanales. O sea, imaginen la locura financiera que había. Entonces, la mitad, mi viejo lo que hacía en esa época era cobrar el sueldo, la mitad de la plata se la daba a mi vieja para que vaya al supermercado a comprar todo lo que pudiera,
y la otra mitad de la plata la depositaba a un plazo fijo a 15, 20 días. ¿Y para qué? Para no perder el dinero, para que el dinero no se te vaya de las manos. Y a los 15, 20 días ir a hacer la cola en los bancos, había cola en los bancos, pero para retirar la plata, sacar esa plata y terminar de gastar, terminar de pagar todo lo que había para el mes. O sea, eso es lo que se llama costo suela de zapatos, que es genera un costo en la sociedad que primero se vuelven todos en operadores financieros. ¿Mm? ¿Para qué? Para cuidar el poder adquisitivo del dinero, porque el dinero con la alta inflación empieza a perder poder adquisitivo constantemente. Día a día pierde. Ahora vamos a ver algunas cifras así muy locas. El costo para actualizar los precios, eso el costo de suela de zapatos, el costo desde el punto de vista del trabajador, del que recibe ingresos. Costo de actualizar los precios a los quienes, eso también se llaman costos de menú. El tema es que los empresarios también tenían que emitir nuevos menúes. El nuevo costo de menú se lo llama al costo que le genera al empresario imprimir nuevos menúes con nuevos precios. Uno puede pensar qué pavada que es eso, pero no, para el tipo, si hay mucha inflación, los tienen que actualizar a diario. Los tienen que actualizar a diario o cada 2 o 3 días. Entonces, eso es un costo que el empresario lo tiene que afrontar, que parece uno lo ve desde el otro lado del mostrador y parece una pavada, pero no. Puede llegar a ser muy caro y aparte es engorroso recalcular todo. Ustedes calculen que yo tengo un negocio, tengo, no sé, póngale 10.000 productos en inventario o 5.000 productos en inventario, los tengo que ir a actualizar a todos. Cada 2 o 3 días me voy a volver loco. O sea, tengo que ir con una ametralladora de remarcadora para que empiece a sacudirle papelitos nuevos a todos los productos. Eso es un costo muy, muy complicado. Y altera digamos, la función que tiene el empresario o del comerciante, que es simplemente vender productos. Bueno, una de las cuestiones que hace la inflación también cuando es muy alta es lo que se llama alteración de los precios relativos, que es el precio relativo es un bien respecto a otro. Cuando un mercado opera libremente, cuando un mercado opera, digamos, como vimos en las primeras clases, en el precio de equilibrio del mercado se determina la escasez relativa de un bien respecto a otro, dado que interactúan oferta y demanda. Lo que empieza a pasar ahora es que ese equilibrio te determina que, por ejemplo, que los autos salen, no sé, más caros, o sea, mejor dicho, que una casa sale más caro que un auto. ¿No? En el equilibrio de mercado se determina usualmente en una economía, lo más normal es que una casa termine saliendo más caro que un auto. Y supónganse que esa proporción puede ser, qué sé yo, no tengo ni idea ahora, pero supónganse que sea 3-1. ¿No? En una economía funcionando normalmente, supongamos, yo con 3 autos vendo 3 autos y me compro una casa. Ese es el precio relativo que hay de un bien respecto a otro, 3 por 1. 3 autos para comprar una casa. Cuando hay un proceso inflacionario alto, estos precios empiezan a variar y ajustarse a maneras desproporcionadas que no tienen que ver con el equilibrio del mercado, sino que lo que tienen que ver es con una carrera a ajustar los precios para no perder poder adquisitivo. En esa carrera, esta proporción se rompe. Entonces puede ser en algún momento un proceso inflacionario muy alto que una casa salga 2 autos, no 3. O al revés, puede ser que una casa salga 10 autos y no 3. Entonces, esta alteración de los precios relativos hace que se tomen decisiones de compra y de inversión que son erróneas, o sea, que están con mucho ruido. ¿Okay? Eso es el punto 3. La idea es que se distorsiona el sistema de precios. El sistema de precios empieza a dar no la información de la escasez relativa de un bien, sino de un montón de ruido de gente que busca protegerse de perder su poder adquisitivo. Eso hace que el mercado funcione mal y al funcionar mal asigna mal los bienes. También ocurre, bueno, cuando se prevé correctamente la inflación, pero no se adapta a ello. Bueno, ¿qué puede pasar si uno prevé correctamente la inflación y no la adapta a ello? Bueno, puede haber errores en la indexación. ¿eh? Eh, la- Estos errores en la indexación puede ser que la categorización de productos produzca esto que llaman deslizamiento, que uno pasa de una categoría a otra de ingresos, simplemente porque hubo error de cálculo. Los tipos de interés reales pueden llegar a caer, lo cual no ajustan los ingresos del mercado. Puede ser que, de hecho, la tasa de interés pase a ser negativa. Yo te pago 10% de interés y la inflación resulta que es del 20%, entonces estoy perdiendo plata.
Bueno, eso produce lo que se llama costos de redistribución, que son nuevamente, ustedes imagínense que un proceso de hiperinflación es como, no sé, ¿vieron cuando si alguna vez nadaron en algún río con corriente, con mucha corriente? Bueno, que las cosas se desplazan para todos lados y no hay un orden. Depende de a dónde te lleve la corriente te lleva a vos no podés regular nada. Bueno, ahí en este río revuelto lo que pasa es eso, se empiezan a reacomodar como pueden los agentes, porque no están coordinados, porque son todos agentes individuales, y terminan provocando resultados muchas veces no deseados. Bueno, en el caso del Estado tiene más impuestos de forma furtiva, perjudicando al sector privado, los ahorradores, quiere decir, apenas pueden comprar algo con lo ahorrado, y los acreedores salen beneficiados. Bueno, típica de un proceso inflacionario es que el Estado en ese río revuelto termina cobrando más, termina pagando deudas que después cada vez cuesta menos, el dinero tiene menos poder de compra, el dinero, termina una deuda muy grande, la termina pagando con dinero impreso por ellos mismos, de una manera mucho más barata, los ahorradores pueden perder poder de ahorro, y los acreedores salen beneficiados. En una época de alta inflación siempre es muy bueno endeudarse. Pregúntele a cualquiera de los padres de ustedes que ha pasado por época de inflación, que después la deuda uno en términos reales se endeuda por $10.000 y si hay un proceso hiperinflacionario en el medio termina devolviendo esa deuda a los 2 años en $1.000. Bueno, y los ricos con mayor patrimonio de información se protegen mejor que los pobres, obviamente, porque ellos tienen, o sea, la gente de mayores niveles de ingresos accede a un montón de otras formas de escaparle a los ingresos regulares, tienen ingresos por un montón de otro tipo de bienes. Y bueno, ahí los más perjudicados son los ancianos. Obviamente en Argentina eso no pasa, en Argentina los jubilados cobran millonada. No, el tema aparece ahí el tema de ancianos porque son dentro del ajuste salarial, todo lo que es el ajuste de jubilaciones es siempre el último lejón del tarro en todas las economías. O sea, es el último en la lista de ajuste. Como ya se jubilaron los viejos y no joden más, entonces, bueno, el último que se termina ajustando es la jubilación de los ancianos. Bueno, terminan siendo siempre los que terminan recibiendo el último ajuste contra la inflación. Bien, la inflación beneficia a algunos pocos, el Estado y a los acreedores, como mencionamos, y perjudica a muchos, que son ahorristas y asalariados. Por lo que, bueno, provoca debates eso. ¿Por qué no nos dejamos de hacer inflación? Bueno, la idea es que hay una idea, siempre hubo una idea acá en Argentina de que un poco de inflación es bueno. La inflación en Argentina surge sobre todo, y ahí volvemos otra vez al tema que vimos antes en crecimiento económico, con el peronismo. El peronismo fue un gobierno que inició este proceso de inflación, que no se detuvo después del peronismo, por eso le digo, es cerrado echarle la culpa al peronismo porque, en términos siempre genéricos, porque después el peronismo terminó en el 55 en ese momento. Y después del 55 hubo inflación, hubo inflación toda la década del 60, hasta el principio del 70. El 70 fue un pico de inflación espectacular cuando volvió el peronismo. El peronismo siempre le ha importado muy poco el tema de la inflación. Y después, ante el gobierno militar que siguió después del peronismo, siguió habiendo inflación. Y el peor pico de todo fue el gobierno radical de los 80, que terminó con una crisis hiperinflacionaria. Bueno, o sea, el problema de inflación tuvo que ver siempre en todo este periodo con un déficit permanente del Estado y cubrirlo con monetización de política, con monetización vía Banco Central. Es decir, que había una deuda, se había recaudado 100, había gastado 300, bueno, los 200 que faltan para cubrir esa deuda se imprimen con papel moneda. Eso generó obviamente eh, toda una cultura que se trasladó a expectativas de altamente sensible a la inflación después de 40 años de hacer ese chiste, ¿no? Bueno, la idea es que el tema de generar una política monetaria activa, expansiva, en los países normales es buena cuando estamos en la fase baja del ciclo. La idea es que parte de eso, de esa inyección de dinero, se puede llegar a trasladar a la producción. Y el tema de la inflación, bueno, es que es eso, que genera un ruido muy fuerte que impide la asignación eficiente de los recursos y aumenta la incertidumbre económica. Bueno, se difusa la noción del precio relativo y dificulta entender qué bienes son escasos y cuáles son abundantes. Que eso es un mercado funcionando tranquilamente,
te dice tal bien está siendo muy deseado porque hay un exceso de demanda, o porque se produce poco todavía. Entonces va dando nociones de escasez y de abundancia de los bienes, que después eso permite controlar el resto, o sea, permite que los agentes tomen decisiones adecuadas a eso. Cuando hay inflación, todo eso es un mar revuelto, entonces está todo mezclado y es complicado hacer asignaciones iniciales. Bueno, dice, la alta inflación favorece los negocios especulativos alejados de la producción real en un ambiente de incertidumbre. Era lo que yo les contaba de la década del 80. En la década del 80 las familias se dedicaban 24 horas al día a ver qué hacían con el salario que cobraban y en qué lo invertían. Porque todo el mundo se pasaba a inversor, todo el mundo era inversor. Es más, familias comunes y corrientes de esa época miraban todo el tiempo a la bolsa de comercio, a las acciones, cómo cotizaban para invertir en acciones, porque había que zafar de la inflación. Entonces había que buscar alternativas de inversión. Entonces los que tenían negocio, en vez de andar pensando en ampliar el negocio, en mejorar la estantería, o qué sé yo, no, hacer el depósito más grande, se dedicaban a ver en qué plazo fijo podían invertir, se volvían todos en inversores financieros, lo cual era una locura, porque todo eso era culpa de que el Estado era más grande de lo que tenía que ser. Bien, el problema con las políticas antiinflacionarias es que requieren enormes sacrificios, son shocks de demanda negativos, o sea que hay que bajar al nivel de demanda y eso obviamente es impopular. Okay. Eso cuando decís, che, ¿dónde te vas a ir de vacaciones este verano? Yo me quiero ir a Punta del Este, bueno, no hay plata para eso. Así que anda mirando monte, las colinas de Pogonco. Entonces la gente de eso no le gusta, obviamente. Dice, no, yo quiero gastar. Bueno, pero no. Si vos querés controlar la inflación, este, son todas políticas de restricción de demanda. Y nadie quiere pagar ese plato. Entonces, los países desarrollados consideran que una tasa de inflación moderada dentro de un dígito anual acumulado es un objetivo primario y prefieren enfriar la economía y soportar el aumento del desempleo antes que volver a acelerar la inflación. En general, en los países desarrollados ocurre eso. O sea, no se tientan, o sea, están fuera de la adolescencia intelectual, entonces no se tientan con un auge del ciclo. Entonces lo que dicen es, eso no está bien, ¿por qué no nos tentamos con un auge del ciclo? Pues ya sabemos que después del auge del ciclo viene un periodo inflacionario, ¿no? Y si empieza la inflación, empieza todo este lío que yo les acabo de contar. Entonces, como ya lo saben, dicen, no, es preferible que la economía crezca despacito, suavecito, a tasas más controlables y pequeñas, y no pegue un salto espectacular ahora de crecimiento del 10% y que eso después me deje un muerto de inflación. Bien. Bueno, ¿por qué siempre hay inflación? Dice, no hay países con inflación cero anual, ¿es cierto? No lo hay. El que más, ya les digo, el que más se le acerca es Japón, que anda, Japón suma por ahí algún año medio loco, tiene 3% de inflación anual. Nosotros tenemos 3% mensual, yo tiene anual. Bueno, dice, no todos los países tienen inflación cero, todos suman a la inflación, porque bueno, la idea es que tenemos, este es un equilibrio macroeconómico de oferta agregada, demanda agregada, y acá tenemos lo que es el producto potencial, ¿no? Este es el límite de la frontera de posibilidades de producción, el producto potencial. O sea que si nosotros estamos acá en equilibrio, en un equilibrio ahora de corto plazo, tal que alcanzamos, tal que la economía está en pleno empleo, lo que puede ocurrir es que al otro año, producto de la inversión, producto de que la economía crece, por lo que vimos en crecimiento económico, el producto potencial, así como la frontera de posibilidad de producción se amplía, el producto potencial crezca, y ahora lo que va a hacer es la demanda va a intentar alcanzar el nuevo nivel de producto potencial. Se instalaron nuevas fábricas, hay nuevos hoteles, hay, no sé, nuevos restaurantes, creció un poco las posibilidades de consumo, la demanda va a ir creciendo. Entonces la demanda se va a ir acomodando a los nuevos niveles máximos de producción. Y esto va a ir creciendo a medida que la economía crezca, va a haber nuevos niveles de demanda que se van a ir expandiendo para alcanzar los nuevos límites de producción de la economía. El hecho de que se expanda la demanda va a querer decir que en algún momento pues eso se va a trasladar a un shock de demanda, a un exceso de demanda, y ese exceso de demanda va a tener una presión en los precios. La idea es que esa transición sea suave entre que la economía crece año a año y la demanda se expande por el crecimiento de la economía. Lamentablemente no hay una manera robótica de expandir
la demanda junto con el nivel de producción, entonces no empalman exactamente y siempre queda, digamos, queda un shock de demanda ahí dando vuelta que se traslada en algo de precio. También el hecho mismo de que la producción máxima pase de uno a otro implica contratar nuevos recursos, o sea que yo amplíe o sea, yo tengo una cadena de hoteles y inauguro un nuevo hotel, muy probablemente puede ser que los precios se mantengan igual o puede que no, puede que yo me haya endeudado y necesite precios un poquito más caros en la nueva sucursal, en el nuevo hotel. Cuando yo expando los niveles de producción, tengo que contratar nuevos recursos y probablemente unido a eso vengan mayores costos y esos mayores costos yo los voy a tener que trasladar a precios. Así que la idea es que los precios es muy raro que queden en cero, la inflación que quede en cero año a año. La idea es que eso no supere un dígito, no sé, que no se dispare. Bueno, causas. ¿Qué es lo que causa la inflación? Bueno, esto es lo que vimos, presión de demanda, shock de demanda, presión de costos. Esto viene por el lado, sobre todo, de los insumos estratégicos, que se van a llamar insumos estratégicos como la nafta, los combustibles. Si suben los combustibles, se disparan los precios. Ahí tenemos yo les había mencionado en el año 73, tuvimos una crisis muy fuerte en todo el mundo, que fue la crisis del petróleo. Esta fue una crisis que se provocó porque hubo una guerra en Oriente Medio, que se llamó la guerra de Yom Kippur, que fue entre Israel y los países árabes. Hasta ese momento los países árabes siguen todavía ahora, pero en ese momento estaban también agrupados en una asociación internacional que es la OPEP, y la OPEP es la Organización de Países Productores de Petróleo y Exportadores de Petróleo. Y la idea es que cuando se empieza la guerra esta, la guerra termina ganando Israel contra los países árabes y Israel, digamos, usaba combustible que le era provisto por Estados Unidos y los países árabes eran los que abastecían a Estados Unidos. Entonces, en definitiva, los países árabes terminaron alimentando la maquinaria de guerra que los derrotó. Producto de eso se recalentaron los árabes y dijeron, bueno, vamos a aumentar el precio del petróleo. Entonces subieron fuertemente, muy fuertemente el precio del petróleo. El tema es que hasta el año 73 el petróleo era muy barato, porque se producía muchísimo en todo el mundo, sobre todo en los países árabes, y estaba toda la estructura industrial de Occidente basada, fíjense el tema de los precios relativos, estaba basada en que el petróleo era barato, en que el precio relativo del petróleo respecto a cualquier era muy barato. Entonces, había todo un montón de industrias que dependían fuertemente del petróleo y sobre todo servicios, como todo lo que es transporte dependía de un petróleo barato. Los tanques de combustible de los autos, si ustedes miran la capacidad de los autos que estaban en la década del 60 contra los de la década del 80, o sea, los autos de la década del 60 eran autos muy grandes, con un tanque de combustible que era una pileta de natación más o menos, que entraban muchos galones de nafta ahí, y no les importaba a los productores de auto ahorrar nafta porque era muy barata. Con la crisis de 73 el precio se eleva creo que 10 veces, se elevó en un mes, y eso paró toda la economía mundial. Bueno, cada vez que hay alguna guerra en Oriente Medio, el precio del petróleo empieza a moverse, y eso se traslada a todo el mundo vía el precio de los costos de transporte. Por eso, ahora después lo vamos a mencionar, pero hay una manera de medir la inflación aislando ese efecto. Y también los salarios, se dice precio de insumos esenciales, los salarios, lo que yo les contaba de la espiral inflacionaria que se produce con la indexación. Dice que usualmente tiene un efecto temporario. El precio de demanda también tiene un efecto temporario. Expectativas es esto, cuando los agentes prevén aumento de precios, ajustan inmediatamente los precios haciendo real lo que se esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo expectativas de que el mes que viene van a subir los precios y yo soy un vendedor, yo no voy a esperar el mes que viene a que suban los precios. Yo la subo hoy, ahora, en este momento. Entonces lo que yo esperaba que iba a pasar dentro de un mes, yo no voy a estar esperando como un tonto ahí que suban los precios y yo después ajusto. No, yo subo ya los precios, ya me cubro y ya quedo bien. Entonces la inflación que se esperaba para dentro de un mes, efectivamente se empieza a realizar ahora, en este momento. Yo ahí en la clase les había contado una anécdota del Bundesbank alemán. El Bundesbank alemán tiene una política antiinflacionaria muy buena. Ellos tuvieron una hiperinflación en la década del 20, y a partir de esa hiperinflación aprendieron muchísimo de que la inflación no es nada buena. En la década, a principios de los 90 creo que fue,
en una región de Alemania, ellos tenían, dentro de la canasta, digamos, de consumo, ellos tienen a la papa, y lo mismo con un montón de otras verduras, es un ítem importante en la canasta de consumo. Es decir, que las familias van a comprar papas para comer toda la familia. En una región de Alemania que producía papas, apareció un bicho, no sé qué bicho, y les mató, les pudrió toda la cosecha de papas. Entonces toda una región, imagínense como si fuera una provincia acá, ¿eh? O sea, acá en Argentina la papa creo que se produce ahí en la zona de La Plata, en todas las quintas que están alrededor de La Plata. No, perdón, en la zona de, acá en Argentina es donde está ahora la fábrica de la McCain. ¿Dónde era? En La Barría, creo, ahí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Esto es una zona productora de papas. Si se quema esa, o si se quema, si se pudre, se aparece un bicho y mata toda la papa, obviamente la papa va a ser escasa, y si es escasa va a subir de precios, y si sube de precios, el ítem ese que comprende una parte del consumo de las familias en caso de Alemania, iba a subir de precios y eso sigue generando inflación. Pero, como la información de que la cosecha de papas se había podrido ya era pública, eso es un elemento informativo y eso iba a afectar las expectativas. La gente, acá en la parte de expectativas, la gente iba a esperar que dentro de un mes los precios iban a subir de la papa. Y eso iba a generar todo, iba a fertilizar la cabeza de esta gente pensando que los precios se van a disparar. Y es un problema de expectativas. Entonces el Bundesbank, ¿qué hizo? Leyó un libro de introducción básico a la economía, obviamente, y dijo, no, hay que atacar las expectativas de la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Se cruzaron a Polonia, compraron toda una cosecha de papas, en una región ahí de Polonia, que tenían excedentes, compraron una cosecha de papas, y en la región esta donde se había podrido la cosecha de papas, el Banco Central hizo importar estas papas, y todas las verdulerías aparecieron el lunes con papas. ¿Qué hicieron con eso? La gente que tenía expectativas de que no iba a haber papas, y de que esos precios, como no iban a haber papas, iban a subir, iba esperando pagar más precios de la papa, y a partir de eso ajustar un montón de otros precios. De repente llegaron el lunes y había papas. No, no es que nos habíamos quedado sin papas. Entonces esas expectativas quedaron anuladas. Y la gente ya no tenía expectativas de que ese ítem, fíjense, un ítem simple, de toda la canasta, no iba a ser escaso. Entonces, combatir la inflación por las expectativas es la forma correcta de combatir la inflación. La forma más afinada de combatir la inflación. Uno combate la inflación vía expectativas. La gente no tiene que pensar que los precios van a subir, porque la gente piensa que los precios van a subir, ya los sube ahora. Y bueno, y finalmente tenemos esto que aparece como factores estructurales. A ver, ahora se los relato y se los cuento rápidamente. Factores estructurales dice presencia de rigideces, asimetrías que hacen que los precios no bajen, convenios colectivos de trabajo, alta participación de las importaciones, alto endeudamiento y déficit público recurrente. Bueno, factores estructurales. El déficit recurrente está bien, o sea, lo que yo les contaba antes, el hecho de que haya déficit recurrentes hace que el banco monetice esa deuda, imprima dinero para monetizar esa deuda y eso genera inflación. Alto endeudamiento tiene que ver con alto déficit, están unidos. Alta participación de las importaciones, también, porque si hay mucha participación de las importaciones, se cuelan efectos como esto, el de la nafta, dentro de la economía. Si sube el precio de la nafta, se te cuela dentro de la economía como un precio. Después dice presencia de rigideces, asimetrías que hacen que los precios no bajen, que puede llegar a ser cierto en términos de que esto mismo que yo les contaba, de si hay indexación de salarios, los salarios no pueden bajar, que es un precio, que es un costo para el empresario. Entonces, como no pueden bajar, eso hace que constantemente, a medida que suban los precios, generen un círculo vicioso tal que una espiral inflacionaria. En general, los factores estructurales, como aparecen acá, ahora los vamos a charlar cuando veamos la emisión de este tema. ¿Qué es lo que provoca inflación per se? ¿Qué es lo que provoca técnicamente inflación? Es esto, que siempre se emita más dinero del que se necesita. La expansión de la masa monetaria más allá del crecimiento de la economía se traslada de precio. La economía creció un 3%, yo emití 5%, bueno, esos 2% van directo a inflación. No tenés garantizado 2% de inflación. Esto viene con la ecuación cuantitativa del dinero, que yo les había hablado en una clase anterior, que viene de Fisher. El primero que empezó a observar esto fue Irving Fisher en la década no me acuerdo, la década de 1910, 1920, por ahí. Lo que plantea es, en una economía en pleno empleo, esto que está acá quiere decir que esto es P por Q, que es precio por cantidad de lo que se está produciendo. Se pasó acá.
está, en una economía en pleno empleo vamos a tener que las transacciones en la economía se producen vía las cantidades que se transan, al precio que se transan. ¿Eh? Esto es lo más parecido que hay al PBI. Y ese PBI necesita, obviamente, si yo voy a comprar algo a un precio X, necesito tener el dinero que facilite que esa transacción se realice. Ese es el dinero que está acá, este dinero que está impreso acá, y la B, está correlacionada con la cantidad de transacciones que se realicen, es la cantidad de veces que el dinero da vueltas en la economía, en el flujo circular del ingreso que vimos al principio de la materia, la cantidad de veces que da vuelta el billete ahí. ¿Okay? En una economía que está, si esto lo consideramos en pleno empleo, de P por Q, la cantidad de vueltas que da el billete en una economía son las mismas. Ustedes imagínense que está toda la economía argentina empleada, o sea, todas las empresas funcionando, todos los, ¿qué cantidad de veces un billete cambia de manos? Es una X cantidad, lo que sea, pero si estás trabajando en pleno empleo es lo máximo que puedes circular, porque están toda la gente empleada, casi todas las transacciones realizadas, es muy raro que cambie eso. Y si el año que viene seguimos trabajando en pleno empleo, ese B más o menos va a andar por lo mismo, capaz que se amplía un poco la cantidad de transacciones, pero eso va a quedar también correlacionado con esto, con el Q de la cantidad de operaciones que hay. Así que en general, año a año, el B y eso, la velocidad de circulación del dinero, yo la consideraba constante. Entonces, la correlación que dice acá es para qué imprimimos dinero para hacer transacciones. Entonces, a medida que haya producción, el dinero va a ir alimentando esas transacciones. Bueno, un poco lo que yo les contaba ahí de B es constante por cuestiones institucionales, el B chiquito era lo que yo les contaba recién. Y la cantidad Q, como estamos en pleno empleo, también se considera relativamente constante, estamos en el producto potencial. Entonces ahí, si estas dos están constantes, lo que va a hacer es que cualquier golpe acá se va a trasladar, como esto está constante, esto va a ajustar vía precios. O sea que la cantidad de dinero que haya en la economía se va a trasladar al nivel de precios que tenga. Eso es lo que dice más o menos Irving Fisher, que después fue adoptado también por, en general, las distintas escuelas de pensamiento económico. Yo creo que les puse como, fíjense después en el Moodle, tienen una nota, creo que les puse el link a una nota de Orlando Ferreres que publicó en La Nación, en la cual él explica cómo, en el caso de Argentina, los movimientos en la oferta monetaria se trasladan a precios, y él lo va explicando numéricamente con un ejercicio muy simple que lo pueden hacer. Esto en economía es conocimiento básico, digamos. Esto pasa así esto lo puede registrar en muchísimos estudios a lo largo de todo el mundo. Dice, bueno, ¿cuándo la emisión no provoca inflación? Bueno, hay una cuestión que acá es que veníamos contando, y es que ¿qué pasa si el Q no está en la frontera de posibilidad de producción, no está en la producto potencial, está lejos? Que era lo que también veníamos charlando antes cuando veíamos ciclo. ¿Qué pasa si estamos en la base baja, en la fase baja del ciclo? Bueno, la idea es que ahí tenés un margen, ahí hay un margen por el cual yo puedo imprimir dinero, puedo mover este B, porque este deja de estar fijo, ¿okay? Está bajo. No es el del producto potencial, es más bajito que el producto potencial, es un Q menor que Q rayita, que Q suprarraya, no me acuerdo qué dice. Entonces, hay un margen ahí por el cual yo puedo imprimir dinero y no se traslada necesariamente a inflación. Es en la fase baja del ciclo. ¿Okay? Pero, y hay un pero ahí, el pero es que no haya expectativas inflacionarias. O sea, se tienen que cumplir esas dos condiciones. Tenemos que estar en la fase baja del ciclo y no tener expectativas inflacionarias, que la gente no piense que va a haber inflación. Porque si la gente piensa que va a haber inflación, todo esto se va al demonio, esto no tiene ningún efecto. Si yo imprimo más plata, y la gente tiene expectativas inflacionarias y lo nota, obviamente, por ejemplo, tirando billetes, en realidad los agregados monetarios que hace el Banco Central no los puede seguir, porque el Banco Central está obligado a publicarlos, eso, porque yo voy viendo cuando imprime más plata o menos plata. Entonces yo ahí directamente todo ese esfuerzo se puede trasladar directamente a inflación. Incluso si estamos en la fase baja del ciclo, ese es el tema.
Cuando hay expectativas inflacionarias, arruinaste te pegaste un tiro en la pierna. Esta política no sirve. En Estados Unidos, no lo van a ver, no lo vimos en clase, pero en Estados Unidos está lo que se llama la nueva política monetaria, que es una nueva corriente. En Estados Unidos no hace 30 años que tienen una política antiinflacionaria. ¿Okay? Tan antiinflacionaria que ellos, si ustedes ven las tasas de interés de Estados Unidos, son muy, muy, muy bajitas, muy bajitas. Entonces, en este momento, Estados Unidos, como precisamente después de 30 y casi, sí, no, 40 años, casi 40 años de política antiinflacionaria aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, entonces, no tiene expectativas inflacionarias. No las tiene. ¿Por qué? Porque hace 40 años que está combatiendo la inflación. Entonces la gente no cree que el mes que viene van a subir los precios porque sí. Estados Unidos tiene esa herramienta de ahora imprimir más dólares y permitir que la economía se dispare vía impresión de dólares. Eso es lo que, por ahí, capaz si leen algún artículo financiero en los diarios, van a encontrar que es la nueva política, lo que se llama la nueva política monetaria, que implica esto, imprimir dinero porque sí, pero porque tienen este margen de que las expectativas en Estados Unidos no están formadas. Al estar formadas, uno puede todavía imprimir dinero y tener ese margen de hacer crecer la economía. Esto pasó en Argentina. Esto lo usó Néstor Kirchner y en realidad Labaña, que era su ministro de Economía. Y lo hizo el anterior, que era Remerenikov, que era el ministro de Walde. Cuando sale la crisis del 2001, que era ese nivel de actividad económica tal que había caído la economía como nunca, había caído, estaba por acá abajo, en ese momento se venía de 10 años de convertibilidad. Esos 10 años de convertibilidad de inflaciones fueron muy bajas, era muy baja, de hecho tuvimos años de deflación. Entonces en ese momento el gobierno aprovechó que no había expectativas inflacionarias, empezó a imprimir dinero y eso se trasladó a aumento del nivel de producción. Cuando hay esta inflación, no. Incluso si hay un nivel bajo, pero con expectativas inflacionarias, eso se va a trasladar a precios. Y en este momento estamos en una situación así, una situación de inflación. Bien. Bueno, ¿qué impulsa? ¿Qué otras teorías hay sobre inflación? Bueno, la teoría monetaria, que es la de Milton Friedman, que se basa sobre la teoría cuantitativa del dinero, y la inflación dice es siempre, según hay que borrarlo, es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Volvemos un segundito acá antes de seguir con Friedman. ¿Por qué siempre un fenómeno no monetario? Esto, porque, a ver, piense esta ecuación que está acá, esta ecuación que está acá, esto que está acá, este P y este Q, no dependen del gobierno. Esas son la producción que hay en la economía, que son los productores agropecuarios, los peluqueros, los abogados, todo lo que produce en la economía, bueno, abogado no, pero qué sé yo, todos los productores de la economía, vamos a decir, el abogado produce servicios legales, y los contadores que producen servicios contables, lo que sea, todo esto es Q. El precio lo fija cada uno, aceptado por oferta y demanda, es equilibrio, ya está. Este B que está acá es una cuestión institucional. Este M que está acá está en manos del gobierno, está en manos del Banco Central, que si no es independiente es parte del gobierno. Entonces, si yo esto lo bajo, esta variable M, yo la bajo, la punto para abajo, la hago cada vez más chiquita, voy a ir acogotando a este sector productivo, lo voy a ir ahorcando, lo voy ahorcando hasta que baje su nivel de actividad. De hecho, supongamos el ejemplo extremo, que yo, cancelo M. ¿Qué hago? Voy a los bancos y le digo, tasa de encaje del 100%, no prestan nada. ¿Lo puedo hacer yo como Banco Central? Sí lo puedo hacer. No hay nada que me lo impida. Yo hago eso, es una animalada, una bestialidad lo que acabo de decir, pero si yo lo hago, todo, es como si yo le meto una zanjadilla a todo el sector productivo y todo el sector productivo cae, cae de cabeza contra el piso. Si pasa eso, no hay ningún motivo, ni va a haber motivo para que haya inflación porque no hay dinero directamente en la economía. Yo restringí todo el uso del dinero. Entonces, esa es una maniobra que está en manos del gobierno y no está en manos de los privados. El sector privado no puede hacer nada de eso. ¿Okay? Esa maniobra que está en manos del gobierno hace que siempre el proceso inflacionario sea un fenómeno monetario. ¿Sí? Porque el gobierno tiene el joystick, tiene la manija para usar de una manera muy fuerte, hasta criminal yo le diría, pero podría mañana reducir toda la oferta monetaria a cero. Si eso pasa, no hay ninguna
capacidad de que los precios suban, porque directamente no va a haber ni transacciones. Entonces, dado que el gobierno tiene esa herramienta, siempre la inflación es culpa del gobierno, porque el gobierno tiene la herramienta para frenarla en seco. ¿Okay? Por eso estas explicaciones, y volvemos un segundito acá, estas explicaciones, ¿dónde está? Un segundito. Factores estructurales que aparecen acá. Estos factores estructurales que aparecen acá, pito catalán. ¿Qué quiere decir? Esto es echarle la culpa a todo el sistema, mirá, que vivimos en... No, el gobierno siempre tiene la manera de... O sea, se te puede colar precios por acá, después vamos a ver eso se puede aislar, pero los factores estructurales, cuando uno plantea que hay factores estructurales que generan inflación, es porque quiere pegar un salto a esta explicación y decir, che, no se puede hacer nada con la inflación. El gobierno siempre puede hacer algo con la inflación porque es el que, si el Banco Central no es independiente, maneja la oferta monetaria. Si maneja la oferta monetaria, tiene el joystick para parar todos los precios de la economía. Y para pararlas no a punta de pistola, simplemente desabasteciendo de dinero a la economía. Bien, keynesianismo en los 80. Bueno, los keynesianos resurgen en los 80 y encuentran otras explicaciones para la inflación, que dice que, bueno, que hay una tasa de inflación acorde a cierto nivel de desempleo, lo vamos a ver ahora como curva de Phillips, inflación por aumento de costos, que era lo que dijimos, e incorporan inflación por expectativas, que era también lo que mencionamos. Que hasta ese momento los keynesianos no conjugaban. Bueno, ¿cómo se mide la inflación? Tanto hablando de inflación, ¿cómo se mide? Hay un montón de indicadores. Yo les había dicho que el deflactor del PBI era muy bueno, es por ahí la mejor herramienta que hay para medir inflación, es costosísima y muy lenta. Entonces, para medir mes a mes, hay distintos indicadores que atacan, o sea, que atacan quiere decir que recaudan, ven cómo evolucionan los precios de diferentes sectores. Entonces, ahí van a tener el IPC, el índice de precio al consumidor, que es de las familias, o sea, porque mide cómo evolucionan los precios de una canasta de consumo de familias, por eso se llama el consumidor. Índice de precios mayoristas son un sistema de índice de precios que abarcan precios de productos industriales, agropecuarios y algo más, no me acuerdo qué sector más había, y distribución, me parece que era, que es desde el punto de vista de las empresas, ese es el IPM. Índice de precios agropecuarios, esa es una separación del IPM, que es dedicada a la parte de precios agropecuarios. El índice de costo de la construcción, que es otro índice que mide cuánto vale construir en una economía. Y el índice de precios implícito, bueno, ahí está el que yo les contaba, el deflactor del PBI, el índice de precios implícitos, PBI corriente sobre año base. Estos son todos fíjense que es un montón de indicadores que intentan ver los precios de una economía. Bueno, técnicamente, ¿qué es el índice de precios? ¿Cómo se mide? Bueno, se toma una canasta de bienes y servicios medidas a un año base. ¿Cómo obtengo yo esta canasta que está acá? Esto que ya fíjense que es la sumatoria de 1 hasta n, de P por Q, por supra. El supra acá indica el tiempo, en periodo dado, en periodo cero, un montón de bienes y servicios. ¿Qué bienes y servicios son? Se estiman por una encuesta. En el caso de la IPC, es una canasta que representa los consumos de las familias. Me prendió algo acá, espera un cachito. Es algo, no, perdón. Disculpen un segundito que se me prendió acá el antivirus, no sé por qué. Ahí está. Que miden, digamos, la canasta de consumo de las familias. El ICC mide los gastos que realizan las empresas constructoras para construir lo que sea, qué ítems tienen, que ahí tienen todo, ladrillo, arena, baños, caños, todo lo que entra en una casa, en una edificación, ascensores también para edificios. Bueno, y después tienen el índice de precio mayorista, que bueno, son todas cosas que consumen las empresas. La idea es que eso se toma un año base, se crea la lista, esa lista es Q, que ven acá, y a esa lista se la evalúa con los precios del año base. Dije un año que sea tranquilo, que no sea un año muy loco, el 2020, por ejemplo, no va a ser nunca año base. Y después lo que se hace una vez que se evalúa esa canasta es ir todos los años con la misma lista de precios, que es esta que está acá, Q, e ir calculándola por cada periodo cuánto vale esa canasta. La diferencia del valor de la canasta de un periodo al otro me está diciendo cuánto vale comprar esa canasta, y eso es un indicador de la evolución de los precios generales, de los precios tipo inflación. Es muy barato para calcular, cuesta mucho obtener la canasta del año base, porque hay que hacer todo un estudio, el año base, el año cero ese, supra cero, perdón, hay que hacer un estudio muy grande, pero después una vez que armaste la lista de precios, la vas siguiendo todos los años y tiene rigidez a la variedad. Esa lista de precios no se actualiza después, queda fija.
Tenés otra forma de calcularlo que se llama el índice de Pasch, las PER en un francés, Pasch en un alemán, y bueno, acá lo que dice el tipo el alemán es, lo que tenemos que hacer es ir ahora, fíjense que acá cambian los unos, acá el uno está acá arriba, ir ahora, vamos ahora a calcular una canasta de bienes y servicios, los valoramos con los precios de ahora, agarramos la lista de ahora y nos vamos al pasado, complicado, vamos al pasado y la valoramos con precios del pasado o de otro periodo. Okay. Entonces la canasta acá es canasta variable, se la llama así canasta variable, y después se evalúan. Bueno, eso que parece complicado de hacer, en realidad es la forma que usa el deflactor del PBI. El deflactor del PBI es un índice de Pasch. Muy caro para calcular, cuesta mucho obtener la canasta cada año, pero es muy preciso y muy variado, se adapta muy bueno a la variedad, a que ingresen nuevos productos, a que se vayan algunos productos. Bien. Y ahí tenemos otro indicador, dentro de una vez que se calcula la inflación, dentro del IPC, se extraen ciertos productos que vienen con una variabilidad muy grande y que no es culpa, o sea, que si provocan inflación, no es culpa del gobierno. Porque, ya les digo, una cosa es que el gobierno imprima más dinero, imprima de menos, y otra cosa es que te venga un shock externo, que se te traslada precios, te suben los precios, por ejemplo, el precio del petróleo. Te viene una guerra en Oriente Medio, te viene el petróleo a $500 el barril, entonces ahí tomarte un colectivo de acá al centro te sale, no sé, 500 pesos. Eso se mete en la canasta esta de consumo, va vía inflación, pero en realidad no fue que el gobierno imprimió más plata o tiene déficit, es que viene un shock de afuera. Bueno, acá tienen, por eso se calcula lo que se llama la inflación núcleo. La inflación núcleo es el cambio en el costo de la canasta de bienes y servicios, pero que no incluye algunos sectores de alimentación y de sectores con precios regulados. Se extrae precios de alimentos con mucha estacionalidad, como frutas y verduras, carnes también. No, carnes no, frutas y verduras. No, perdón, carnes no. Y sectores regulados, electricidad, agua, gas, combustibles, son fijados por el gobierno y transporte público. Fíjense que es electricidad, agua, gas, son sectores regulados, pero muchas veces para producir electricidad se necesita petróleo, para producir gas está asociado medio al precio del petróleo, y transporte público obviamente se mueve con petróleo, se mueve con nafta. Entonces, uno extrae eso porque provocan shocks dentro de la medición. Entonces acá tienen los capítulos, ¿ven? De cada uno de los capítulos, son los capítulos que tiene el IPC, el índice de precio del consumidor, alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda, bueno, tienen todos los ítems, digamos, que miden, y esto se los extrae. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo presento el dato de inflación núcleo, es la inflación esta menos la inflación que provocaron estos sectores. Y con eso ahí los shocks, los cuales la verdad no es culpa del gobierno que pase. El caso de frutas y verduras es un despiole, porque frutas y verduras tienen mucha estacionalidad y mucho ruido. Tanto ruido, o sea, esta inflación núcleo no es que se extrae acá en Argentina, se extrae en todos los países del mundo. Porque es tan complicado medir por qué sube el precio de la banana, por qué sube el precio del tomate, qué sé yo, que tiene tantos shocks que viene de quién lo produjo, de si se rompió el camión del tipo que te la traía en la chata, si hubo lluvia o no en la región, no sé, todo un lío que mete mucho ruido a la inflación. Entonces es muy difícil discernir bien por qué provoca ese ruido. Entonces para eso se lo saca directamente. Bueno, ahí tienen los capítulos, estos son los capítulos, pónganse, esta es la canasta, hay 9 capítulos, alimentos y bebidas, indumentaria, vivienda y servicios básicos, bla, 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 y tiene un montón, esos están escritos acá, las siglas esas que ven ahí son estas que están acá, ¿no? Las siglas de estos capítulos. Esos componen la canasta, cada uno tiene un ponderador, es decir, una incidencia en los precios finales. Por ejemplo, es mucho más importante en la inflación si sube el precio del pan que si sube el precio de la crema de afeitar. ¿Por qué? Y porque la crema de afeitar en una familia tipo la usa los hombres que son mayores y crían pelitos, nada más. En cambio, el pan lo comen todos. Entonces es mucho más importante que suba el precio del pan, afecta más a la inflación que suba el precio de la crema de afeitar. Esa canasta, una vez que se mide, ven acá, T más 1 va a ir subiendo, supónganse, y los diferenciales de valor entre estas canastas, las tasas de variación entre una canasta de T más 1 y T más 1 contra T, y así en cada uno de los pedidos, eso es lo que se llama inflación. Es el porcentaje de variación respecto al mes anterior de esta canasta que se llama IPC. Esa es la inflación que se notifica mes a mes. Cuando se dice, che, subió 2,2%, este mes subió 2,2%. Bueno, es la canasta que subió esta canasta subió 2,2 respecto al mes anterior. Bueno, ¿qué grados de inflación hay? Entre el 0 y el 9% es inflación moderada. En realidad, yo les diría inflación baja, pero bueno, aparece así en el libro.
inflación moderada. Es una inflación tal que los precios crecen muy suavemente, eh, son estables, las personas se fían de la evolución de precios, colocan su dinero en cuenta de banco, en cuenta corriente, depósito de ahorro, o que hay un rendimiento, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo, porque piensan que el nivel de precios no se alejará lo suficiente del valor del bien que puedan comprar. Cuando la inflación está en un dígito, que se llama así un dígito de 0 al 9, la economía, digamos, la gente vive normalmente, no vive loca. Acá dice inflación de 10, o de 2 o más, o 3 dígitos, anual acumulado. Ahí ya es inflación, dice galopante. Inflación galopante, bueno, yo les diría, ya, si está cerquita del 10%, no es tanto, pero si está más, ya empieza a acercarse al 20%, ya es medio complicado. La inflación galopante sucede cuando los precios se incrementan a tasas de 2 o 3 dígitos anuales, y que puede llegar, por ejemplo, 30, 120 o 240. Por ejemplo, creo que en Venezuela está el 500 y pico por ciento anual. Nosotros estamos en el 50% anual. Muchas veces en los contratos se puede relacionar con un índice de precios o puede haber también valuados en moneda extranjera, como acá pasa, acá las casas se venden a precio dólar. Y dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas tratan de no tener más de lo necesario, es decir, que la cantidad suficiente para vivir lo indispensable para el sustento de los integrantes de la familia. Bueno, ahí tienen inflación en el mundo. Cuanto más, a ver, acá tienen los colores. Inflación negativa es un violeta oscuro que lo tiene Arabia Saudita, que no debe estar así ahora porque está en guerra. Arabia Saudita está en guerra acá con Yemen del Sur, acá abajo. Y después el resto de los países está ya como colores azules, celestes, verde, amarillo, rojo y violeta. Y lila sería este, ¿no? Y lila, fíjense que, a ver, les cuento, empezamos por África. Este país está en guerra, que es Libia, está en guerra civil, están tirando misiles entre ellos. Este es Sudán, también está en guerra civil con Sudán del Sur. Este que está acá es el Congo, es decir, el Congo belga, lo que era el Congo belga y otro que está por acá en el medio. Son países, olvidate, el Congo es lo más loco que te puedas imaginar. Un país donde la gente le cortan la cabeza y te la ponen en una pica. O sea, estos países que están ahí tienen inflación de más del 25%. ¿No? Ya les digo, en estos países pasa un avión volando por una ciudad y tiene una bomba. O sea, que hay que correrse porque te cae la bomba. Cruzamos el continente y acá tenemos Argentina y Venezuela. Venezuela está peor que Argentina, lo cual no es nada. No, Venezuela es Macondo, ¿no? Es una tierra imaginaria. Y Argentina, bueno, lamentablemente somos el país más idiota que hay en términos macroeconómicos del mundo. Bueno, Argentina en inflación muy mal. Bueno, acá tienen la inflación en la ciudad, esto es en Bahía, calculado para Bahía Blanca, pero está hasta 2018, olvídense que ahora los números se fueron al demonio. Bueno, acá también para Bahía Blanca, hasta 2018, no actualizó el gráfico, pero fíjense que acá tenemos la inflación general acumulada, la azul, es la común, que va hasta el 30%, alcanzamos un mínimo acá del 19, en julio del 2017, y ya fíjense que estábamos ahí tirando por el 18 y todo, nos fuimos para el demonio otra vez. Pero en naranja tienen la inflación núcleo, ¿ok? Fíjense que esa es la inflación que no considera verduras, no considera servicios regulados, no considera todo eso. Entonces ahí tenemos, fíjense, un diferencial de trabajo. O sea que la inflación, usualmente cuando uno está queriendo ver cómo le va la inflación en una economía, trata de mirar la inflación núcleo. Obviamente la inflación general sirve, hay que mirarla, pero puede estar pasando que el azul crezca y la naranja baja. Si el azul crece y la naranja baja, la cosa no está tan mal. Porque lo importante es que baje la naranja. ¿Okay? Si baja la naranja es como que, bueno, el azul, bueno, está bien, qué sé yo. Capaz que fue algo de un mes en particular. Ahora, si empieza a subir la naranja, bueno, chao, olvídense. Bueno, acá empezó a subir la naranja. Bueno, acá tienen otro dato simpático, y es que cuántos meses le llevó a otros países acumular una inflación del 11,8%, que Argentina la había acumulado en 3 meses. ¿Sí? Y ahí tienen el dato de Japón. Japón, para acumular 11,8% de inflación tardó 29 años. Por eso les digo que Japón tiene muy poca inflación. Suiza tardó 19 años. Nosotros en 3 meses acumulamos 11,8 y ellos tardaron, Suiza 19 años, Irlanda 12, Francia 11. Bueno, esto es parte de, fíjense que estamos hablando de países, está bien, póngale, acá son países europeos, ¿no?
Países Bajos, Alemania, bueno, pero acá tenemos Marruecos, por ejemplo. Tenemos Irlanda, que dentro de Europa, Irlanda no es lo más desarrollado. Estaba desarrollado ahora, pero venía del pelotón de cola. Hungría, que también, un país que era comunista, Polonia, un país comunista, que se hizo capitalista en 1990, Tailandia, Marruecos, ¿no? Bueno, o sea, no es que, es una magia manejar la inflación, cualquier país la maneja. Argentina no. Más de 1000 anual es hiperinflación, y ahí es un despiole. De hiperinflación es una situación tipo de guerra sin que haya tiros y balas, es eso, ¿no? Es una situación en la cual el índice de precios puede aumentar muchísimo de un mes al otro. Por ejemplo, cuando la inflación mensual puede llegar al 50% en un mes, anualizado son 13.000%. Bueno, y ahí pueden leer la descripción, pero en realidad ya les digo, es como una situación en la cual están bombardeando y vos tenés que cubrirte en una trinchera, tapate en un pozo, metete en un depósito. O sea, la idea es muy difícil tomar decisiones racionales en ese tipo de ambiente. La Argentina lo tuvo 2 veces esto, ya casi 3. Bueno, lean ahí, es una situación que hay que pasarla y que se estabilice todo, nada más, no hay nada que aprender de eso. Acá tenemos ejemplos de hiper en Hungría, Zimbabue, Yugoslavia, Alemania, pero era lo que llamó la República de Weimar, que fue en 1923, fue 4 o 5 años después de terminar la Primera Guerra Mundial, y ahí tienen los índices de inflación. ¿Okay? Fíjense que, a ver, Hungría en 1946, después de la Segunda Guerra, Yugoslavia en 1994, después de la unificación, después de la caída del muro de Berlín, que tuvieron una guerra civil. Zimbabue en 2008, porque, bueno, Zimbabue tienen esos dictadores africanos locos que, bueno, que tienen una situación muy rara. Grecia en octubre de 1944 apenas liberaron del yugo nazi, tuvieron una hiperinflación, y Alemania después, los procesos hiperinflacionarios están asociados a guerras o a situaciones muy libres, excepto en el caso de Argentina o de Venezuela. Bueno, ahí tenemos, en Argentina hubo en 1989 197 de promedio, equivalente a 3,6 de inflación diario, con lo cual dicen 19,4 días se duplicaban todos los precios. Es decir, que si vos comprabas algo a 100, venías dentro de 20 días y salía a 200. Que tienen el pico de hiperinflación de 3.000, que fue en el año 89. Bueno, y acá tiene otras cifras para ilustrar, que son para que nos divertamos un rato, que es la locura argentina, porque Argentina tuvo ese pico de inflación, pero venía, ya les digo, de la década del 40 sumando inflación. Entonces dice, en los últimos 75 años la inflación acumulada en Argentina fue ese número que ven ahí, es una terrible locura, léanlo. Y otro punto de referencia es, si los puntos de inflación fueran kilómetros recorridos, la inflación en Estados Unidos acumulada en los últimos 200 años, de la independencia más o menos, equivaldría a viajar de Miami a Chicago. La inflación acumulada de Argentina en el mismo periodo equivalía a ir y volver de Plutón, del planeta Plutón, 294 millones de veces. O sea, algo tendremos que aprender de todo esto. Bueno, ahí tenemos la correlación entonces también entre inflación y base monetaria, variación de la base monetaria en Argentina, volviendo otra vez a la ecuación cuantitativa del dinero, y como ven, van bastante correlacionadas, tienen acá algunos periodos, hay un periodo que nos llevó el peronismo, después de la proscripción, y acá tenemos otro periodo que esto es del año 77, bueno, esto es desde el 60 al 93, pero como ven, más o menos se van acompañando las series. Y acá este periodo está más ampliado. Bueno, acá tenemos directamente inflación, pero fíjense, esto es de 1811 hasta ahora, y tenemos estas barras acá, en medio, que parecen rascacielos de Manhattan, que son la tienen toda una historia de inflación en Argentina. Bueno, tienen también fotografías. Esto es en la Alemania de Weimar, que fíjense cómo se pagaban los salarios, con una carretilla de plata, no valía nada. Acá tenemos, esto lo viví yo, esto es un billete de 500.000 australes, bueno, 500.000 australes, una locura. Y acá les dice, ¿qué era esto? Esto para ir a un cine, dice Heute Nacht Mittag Judas. Esta es la película, dice, esta noche vamos a emitir la película Judas, la entrada vale 3 Polen, que no me acuerdo qué eran, pero es algo físico que entregan ahí. Tienen que pagar, entregando son ladrillos, un tipo de ladrillo. Son carbón para
Esto es carbón para calentar la estufa. ¿Ok? Entonces, ustedes van con 2 carbones y pueden entrar al cine en la hiperinflación. O sea, no querían dinero. Procesos, esta inflación y deflación. Esta inflación es cuando tenemos coeficiencia de inflación galopante con recesión. ¿Sigo en línea o me caí? ¿Sigo en línea? Sí. Eh, Coexistencia de inflación galopante con recesión, que era lo que ya habíamos mencionado, y deflación. El proceso de deflación hubo en Argentina en el año 99, para que terminamos de pintar el escenario de un psiquiátrico. En el año 99 tuvimos deflación. Eh, la idea es que es una caída general y sostenida del nivel de precios y tiene el problema de que si los precios tienden a bajar, ocurre lo que vimos en la teoría del consumidor, ¿no? Si yo espero que los precios bajen, si yo el mes que viene van a estar más baratos que ahora, no compro ahora, voy a comprar el mes que viene. Y los tipos que compraron ahora, compraron hoy a 100, pero dentro de un mes, que cuando quieran venderlo tienen que vender a 90, entonces pierden plata. Entonces, la deflación, que puede sonar como algo lindo, tiene también el problema este de que genera, digamos, ruido en términos de que no hace funcionar bien el sistema de precios, el sistema de producción. Bueno, medidas de estabilización, medidas de tipo monetario, control de la masa monetaria y de la tasa de interés, con un alza en la tasa de interés. Eso puede provocar recesión debido a las políticas de tipo restrictivo y desaliento de la inversión, porque los tipos de interés son altos. Medidas fiscales que tienen que ver con subir el gasto público o bajar los impuestos de modo tal de que se corrija el déficit. El tema es corregir el déficit para que no se monetice. Control de precios y salarios. Bueno, esto puede funcionar 10 días, pues un mes. Después es una estupidez. Control de precios y salarios nunca han funcionado porque la gente termina creando mercados en negro. Pero bueno, es una medida que aparece también dentro del menú, sobre todo en una situación muy puntual. Y medidas cambiarias, que fue lo que pasó en Argentina con el ancla del nivel de precios eh, a la cantidad de reserva de dólares que tenía el Banco Central. Eso fue un plan que funcionó de 1990 a 2001, un plan de convertibilidad. Y lo que hizo, lo que hizo fue al Estado decir, atarlo de pies y manos y decir, no voy a imprimir un peso más si no tengo un dólar más en las reservas. Entonces eso hizo que no se imprimiera más dinero, excepto que hubiera dólares. Entonces uno tenía una correlación perfecta entre los pesos y los dólares. Más aún, uno podía ir a reclamar al banco, uno lleva con 100 pesos y decía, dame 100 dólares y me lo tenía que dar. Entonces eso generaba toda una mejora en las expectativas que ocurrió entre 1990 y 2001, tales que la gente no tenía expectativas inflacionarias y los precios se movían muy poco. Bueno, y ahí un poco yo les explico eso. El problema de la inflación es que es un tema, es el problema de la fijación descentralizada de precios. O sea, ¿quién fija precios en la economía? El kiosco, el supermercado, el de mi barrio, la cooperativa, Walmart. Cada uno de los tipos que vende un servicio fija su precio. ¿Y cómo hacen para coordinarse ellos en un valor exacto que tienen que subir? No se coordinan. Empiezan a tirar tiros en la oscuridad a ver a quién le pega. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver que la situación está desbordada, empiezo a ver que hay más dinero dando vuelta del que se debería haber, o me doy cuenta porque hay gente que empieza a hacer compras, yo empiezo a subir los precios. ¿Y en qué proporción las subo? Y las subo se me ocurre a mí, porque yo tengo información local, información mía. No levanto el tubo y le pregunto a todos los supermercadistas cuánto subieron de precio. Entonces, cuando se empiezan a descentralizar la fijación de precios, esto genera un proceso que es de muy difícil control. Por eso yo les decía que toda la cuestión, todo el problema, empieza cuando alguien empieza a subir de precios por expectativas. Entonces, a las expectativas tienen que combatirlas, porque si la gente cree que los precios van a subir, empieza a ajustarlas, ¿eh? Empieza a ajustar y lo ajustan a cada uno a su tasa, y eso termina generando inflación en la economía, que después es muy difícil de controlar. Bien. Vamos a hacer el último tema, desempleo. Desempleo, bueno, también, increíblemente, este es el tema que dio inicio, que generó la macroeconomía. Inicio en la macroeconomía. La crisis del 30 vino con mucho desempleo y el desempleo que había era problemático en términos de que se esperaba o se sospechaba que detrás de ese desempleo iba a venir una especie de revolución tipo rusa, tipo soviética, tal que iba a destruir a los gobiernos y se iba a poner un gobierno tipo comunista. Entonces el desempleo fue una variable muy latente en toda la teoría general de precios y salarios de Keynes. Bueno, ¿cómo se mide? Afecta a aquellas personas de la población económicamente activa que no forman parte de la población ocupada.
Se alimenta por los flujos de entrada de la población desempleada, cuando son mayor que al flujo de salida, o sea, gente que es contratada. Tenemos la población económicamente activa, o PEA, que está integrada por aquellas personas que tienen una ocupación o que sin tenerla están buscando activamente empleo, población desocupada, que es la gente que se define como que tiene desocupación abierta, que comprende a las personas que sin un empleo, que forman parte de la PEA, en este grupo, y no en este grupo, perdón. Que forman parte de la PEA. En este grupo no se está incluyendo a las personas que realizan trabajos transitorios o que están trabajando involuntariamente por debajo de las horas normales del trabajo, que era su ocupación. No se incluyen desocupados que no están buscando en el momento de la encuesta un empleo. Están buscando un empleo. Esto se hace por encuesta. La población ocupada, bueno, corresponde al conjunto de personas que tienen al menos una ocupación. Es decir, que en la semana de referencia, cuando se la fue a encuestar, haya trabajado como mínimo 1 hora, que es nada, pero bueno. Eso se considera ocupado. Subocupado es que trabajan menos de 35 horas semanales, que a la semana suman 35. Comprenden los ocupados en empleos de tiempo reducido, que son los que trabajan medio tiempo. Población inactiva son aquellos que no tienen trabajo ni lo buscan activamente, se subdividen en inactivos marginales y en inactivos típicos. La población inactiva es la gente que no está buscando trabajo, pero por ejemplo muchos de ustedes que podrían estar trabajando, no sé, en McDonald's o en una zapatería del centro y se dedican a estudiar. Bueno, son población que no están buscando empleo. Y la población económicamente activa son los ocupados más los desocupados. Ahí tenemos un montón de mediciones. La tasa de actividad, que se define como la población económicamente activa respecto a la población total, la tasa de empleo, que son los ocupados respecto a la población total, la tasa de desocupación, que son los desocupados respecto a la PEA, y la tasa de subocupación, que son los ocupados respecto a la PEA. Fíjense que cambia la referencia cuando saltamos de empleo a desocupación. Y ahí tienen datos para Argentina en 30 años de historia, ¿no? El nivel de actividad en 75 era el 40 y subió al 2005 en el 45. Esa tasa de actividad subió acompañado también con el ingreso masivo de la mujer al mercado laboral. El empleo subió de 38 al 39, no mucho, la desocupación del 3,5 al 12, con un pico en el 95, que venía de la crisis del 89, del 18,4. Su ocupación también trepó del 5 al 12, con un pico de 14, y bueno, la población ahí la tienen, pasó de 26 millones al 35 a 39. 2005 ahora somos 44, 45 millones. También ahí tenemos distintas informaciones respecto a la posición económicamente activa, empleados, desocupados y subocupados, en proporción. Entonces tenemos 10 millones de la población económicamente activa, 17 ahora, para ahora, hace 15 años atrás, en 2005, y ahí tienen los distintos indicadores. Bien, la idea acá, bueno, y acá tenemos la información más moderna, que es 2007-2018, que dice de la composición de la tasa de desocupación según, por ejemplo, relación de parentesco con el jefe del hogar. Entonces tenemos el jefe del hogar, por ejemplo, fíjense, eso se va dividiendo por trimestre. Tercer trimestre, cuarto trimestre, se llaman ondas, ondas de medición. Ahí tenemos el jefe del hogar, que está en oscurito, acá, y acá tenemos los distintos hijos y otros componentes del hogar. Cada uno que parte de la desocupación comprende. Fíjense que tenemos acá que el jefe del hogar nos subió levemente, más o menos del 2 durante un año al 2,5 al otro, o sea, los jefes del hogar que se daban plata fueron los que empezaron a aumentar el nivel de desempleo. Otros componentes se mantuvo más o menos igual, y los hijos también aumentaron acá en el segundo trimestre. O sea, fíjense que hay nivel de información, hay un nivel de información del desempleo que es bastante puntual. Y acá por tiempo de búsqueda, eso es el tiempo que están buscando conseguir trabajo y no lo consiguen. Entonces tenemos, para un mes determinado, tenemos una desempleo del 8,3%, y tenemos que de eso, de este 8,3, un 2,8 está buscando trabajo hace más de un año. No es la mitad, pero es casi 40%.
Y después tenemos una minoría muy estricta que hace menos de un mes que está buscando y el resto anda entre 3 meses y un año. Ahí tenemos, ahí podemos ir viendo cómo por tiempo de búsqueda también uno puede ir midiendo el desempleo. Bueno, más o menos el flujo que compone cada uno de los ítems que estamos mencionando. Tenemos población ocupada y desempleados, y tenemos población no activa. ¿Mm? La idea es que, bueno, población no activa incluye ancianos, amas de casa, niños y personas que no desean trabajar. Esta población no activa, por ejemplo, se alimenta de, por ejemplo, gente que pierde el empleo o es suspendida o por bajas voluntarias, porque se van. O son, perdón, acá, por jubilados y por salidas temporales, perdón, acá. Por jubilados y por salidas, jubilados que se van y salidas temporales que van a población no activa. Esta gente sale de acá y puede entrar a ser desempleados, puede ser parte de gente que es recontratada o que puede haber nuevas contrataciones y con eso, con nuevas entradas o reentradas al mercado laboral, y con eso pueden ser nuevas contrataciones o recontrataciones que pasan al mercado, a la población ocupada. Dentro de la población ocupada puede haber gente que pierde el empleo, que sea suspendida o que se vaya voluntariamente y entra al desempleo. Y de acá, de los desempleados, puede haber desanimados, que sea la persona que quiere evitar la fatiga y dice, bueno, no voy a trabajar más, y jubilados desempleados que ya, bueno, se retiran. Y de acá también puede haber gente que salga y se meta directamente a la población ocupada. Por ejemplo, la persona que no desea trabajar puede meterse por aquí e ingresar. Fíjense que las poblaciones ocupadas son stocks, y desocupadas y desempleados son stocks, que son alimentados por estos flujos. Estos flujos son los que alimentan cada uno de esto. Bueno, a nivel de desempleo, como ven, Argentina no está tan mal, no es un país más loco. Ahí tenemos África, seguimos con la locura acá, pero acá en Sudamérica y Venezuela, lo de Venezuela siempre tomen loco, unas pinzas enormes, ¿no? Pero acá en Argentina no es un país tan loco. Eh, Tasa de desocupación, ahí tienen más o menos cómo fue evolucionando hasta el 2004 y que tenemos, bueno, esto es tasa de desocupación, porcentaje de la población económicamente activa, y acá tenemos la cantidad de desocupados, cómo fue evolucionando. Eso muy fuerte con el tema del 2001, este 2013, así que el 2001 estaba por acá. La crisis del 2001 y fue hasta 2015 fue cayendo hasta llegar al 5,9%. Así históricamente como que no es un valor tan alocado. Bueno, ¿y qué tipo de desempleos uno encuentra en la economía? Encuentra el desempleo estacional, que tiene que ver con esto de que es el desempleo que se genera por el ciclo estacional anual, que afecta a muchos sectores, principalmente agrícolas, pero también industriales. Eso depende de la ubicación geográfica, de cómo te pegue el clima, entre comillas. El desempleo friccional, no solamente por eso, no solamente el agro sufre la estacionalidad, sino también la parte industrial. Desempleo friccional, que representa el mínimo irreducible de desempleo, que son personas que dejan un puesto en busca de otro mejor, despedido por cualquier razón, graduados que no encuentran primer empleo. El tipo que le pega una piña al jefe lo echan. Bueno, ese es desempleo friccional. Incluso dice empleo y desempleo friccional, eso siempre hay. Desempleo estructural tiene lugar cuando los cambios en la estructura industrial, ocupacional y geográfica de la demanda de empleo no se traducen en ajustes en la oferta de trabajo. Se produce un desajuste entre la calificación o la localización de la fuerza de trabajo y la calificación o localización requerida por el empleado. Es un problema serio en la economía de un país. Son personas que se autoconsideran inútiles, que observan la riqueza de sus vecinos y que no tienen esperanza ni posibilidad de encontrar trabajo. Bueno, la idea del desempleo estructural es una economía ofrece 100 puestos de trabajo y hay 500 ofreciéndose. Entonces puede emplear a 100, los otros 400, pito catalán, no puede hacer nada. Lo que se puede hacer ahí, o sea, ¿cuál es la solución argentina? A los que están afuera los metemos en el Estado a que vayan a leer el diario de la mañana y tomar mate en la municipalidad. Y si no, a otra parte le damos un plan, jefes y jefas de Netflix, no sé. La cuestión es que lo que ha pasado típicamente en las economías es que la gente que no encuentra empleo en su lugar de origen emigra. Todos nuestros abuelos y tatarabuelos vinieron así, pusieron la U y se vinieron para allá. Bueno, ahí tiene toda una explicación del desempleo estructural. El tema del desempleo estructural es que la economía tiene que volver a absorber esa mano de obra y para eso se tiene que reconfigurar la actividad económica, y eso es complicado. Bueno, una manera de corregir esto es por emigración, y ahí tienen ustedes. Este es el salario en Argentina
acá abajo ven la rayita con estas cosas, es el salario que pagaban en Argentina. Perdón, es el salario que pagaban no, este es el salario que pagaban en el lugar de origen, en Italia o en España. Esta es la diferencia que pagaban en Argentina en ese mismo periodo por el mismo trabajo. ¿Ven? Entonces, si ustedes se quedaban en España, ganaban esto; si se venían a Argentina en esa época, ganaban todo este diferencial a favor. Entonces, por eso es lo que explica la inmigración de españoles e italianos a Argentina. Estaban matándose de hambre allá y acá podían ganar el doble o el triple. Argentina tenía salarios altos ya desde 1850, porque hay referencias ahora lo vemos, ahí me preguntan diferencia entre friccional y natural, ahora lo vemos. Esa es lo que explica básicamente que haya habido perdón, históricamente en Argentina ya hay referencias en 1850 que se pagaba un salario siempre mucho más alto en Argentina que en Europa. Así que ya desde 1850 en migración. Esto es algún artículo de Alan Taylor, un economista que estuvo en Argentina. Bueno, la idea del desempleo estructural es reconvertirlo, y para eso el gobierno tiene que actuar reconvirtiendo al trabajador. Por ejemplo, un abogado, si no consigue laburo, tiene que reconvertirse en algo que sea demandado, que puede ser enfermero o programador. A decir un abogado que estudia programación, ¿no? Pero bueno, en los países más desarrollados hacen eso. Tasa natural de desempleo. Dice, es la tasa natural que coexista con el pleno empleo. De otra manera, la tasa de desempleo, que si queremos disminuirla, se debe a la inflación. Eso se llama NAIRU en inglés, Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment. Bueno, tiene una explicación más complicada. Acá tenemos el equilibrio de una macroeconomía, equilibrio de oferta y demanda agregada, y este es el producto potencial. Y acá lo que estamos midiendo está al revés, está girado, pero es la curva de productividad, de producción de la economía, ¿no? De la función de producción de la economía. Lo que va a ocurrir acá es que vamos a tener un equilibrio ahora en el corto plazo de la oferta y demanda, que si está alejado del nivel de pleno empleo, va a generar este nivel de desempleo. O sea, que es el equilibrio ahora, pero si la economía estuviera en pleno empleo estaría para acá. Esto amarillo que está acá es lo que se llama desempleo keynesiano. Esto se puede cambiar, lo habíamos visto en una clase anterior, si una política de demanda agregada por ahí, puede ser que esto llegue por acá arriba, por el gobierno interviniendo, lo que sea. Pero bueno, en principio esto es el desempleo keynesiano. Ahora acá tenemos una brecha. ¿A qué pasa si se expande nuevamente? Si se expande, como año a año se expande ¿cómo se dice? La frontera de posibilidad de producción o el producto potencial. Bueno, ahí vamos a tener tres tipos de desempleos. Hasta que esto se acomode al nuevo crecimiento, vamos a tener tres tipos de desempleo. El desempleo estructural, el friccional y el clásico. Bueno, acá tiene una mínima explicación. El desempleo keynesiano es el desempleo cíclico, que no llegamos al máximo y se puede corregir mediante, por ejemplo, una política expansiva estatal. El desempleo clásico es el desempleo provocado por salarios inflexibles a la baja. Bueno, acá lo que puede ocurrir es que si el salario no baja todo lo suficiente, al expandirse el nivel de actividad económica y crearse nuevas posibilidades de trabajo, sino por ejemplo, porque existe el salario mínimo. El salario mínimo genera desempleo. ¿Por qué genera desempleo? Porque yo legalmente no te puedo pagar menos que el mínimo, que sean 100, ponele, 100 pesos. Ese es el salario mínimo. Entonces, si yo te voy a contratar a vos, te tengo que pagar 100 pesos. Pero por ahí, a mí esos 100 pesos me resultan muy caros. Yo podría tener un empleado, pero le tendría que pagar, yo tengo plata para pagarle 50 pesos. Por ley no puedo, si alguien me pesca me hacen una multa, la FIP me hace un quilombo, bueno, entonces no le pago 50 pesos. Si el mercado no tuviese esa regulación, yo podría pagarle a alguien 50 pesos y contratarlo. Y esos 50 pesos que yo me los guardo en la caja fuerte, los tendría alguien en la mano y se los iría a cobrar. En los mercados laborales existe gente que por 50 pesos trabajaría perfectamente. El salario mínimo está pensado para un jefe de hogar que cubre una familia, pero hay muchos jefes de hogar, ojo, entre comillas, hay mucha gente que ni se casó y que vive con sus padres y que por 50 pesos podría trabajar perfectamente. Lo que pasa es que el salario mínimo busca que no se pague de menos a mucha gente. Bueno, ahí tenemos, o sea, que el empleador no intente abusar de los salarios que paga. Y ahí tenemos también el desempleo friccional, que es el mínimo irreducible, que estaba ubicado acá dentro de lo que se llama tasa natural de desempleo, que es el hecho de que aún
no llegando, digamos, acá al máximo de producción, la economía sigue generando desempleo porque el hecho de intentar llegar acá, a la nueva frontera de posibilidades de producción, puede generar presiones inflacionarias. Entonces vos vas a tener ahí un nivel de desempleo que vos no lo querés cubrir, el friccional, no lo querés cubrir, bueno, el friccional y el estructural también, no lo querés eh, intentar tapar porque tu intento de intentar taparlo, si fuera por ejemplo una política gubernamental, sería entrar en déficit, por ejemplo. Sería gastar más plata de la que recaudás para cubrir a esa gente. Esta gente que está acá, que está en desempleo, vamos a cubrirla como sea, vamos a emplearla como sea. Entonces, el Estado, la única idea que se le puede ocurrir es la típica argentina. Entrar a laburar en la municipalidad y qué sé yo, y tomar mate todos los días, no hay nada para que vos hagas. O metete en algún empleo, o creemos un ministerio nuevo, o lo que sea. Eso que está ahí, si yo lo hago, genera inflación. Entonces, la idea es, este desempleo va a convivir incluso con el pleno empleo, tal que siempre que, si yo para cerrar ese desempleo tengo que hacer una política de demanda agregada que me va a generar inflación, no la hago. O sea, la única manera que yo cierre esta brecha es que llegar a la frontera de posibilidades de producción no me genere inflación. Si yo logro eso, esto se cierra, esta brecha se cierra. Ahora, donde yo vea que eso me va a generar inflación, que yo voy a recalentar la economía simplemente para bajar el desempleo, al recalentar la economía yo genero inflación. Y no, van a ver, el 99% de las economías desarrolladas no quieren ese trade-off, no quieren eso. Bien, entonces es uno de los integrantes de la tasa natural de desempleo, el desempleo friccional, y que, primero, es muy difícil de bajar de por sí el friccional, pero incluso si fuera posible de bajarlo, pero eso me genera inflación, un gobierno, muy probablemente, un gobierno desarrollado, un país desarrollado, opte por no, dejar el desempleo así. Es decir, ¿cuál es el intercambio? Yo bajo el desempleo, pero despierto el monstruo de la inflación, prefiero dejarlo así. Eso es lo que mide la NAIRE. La idea es eso, hay países que están trabajando a máxima posibilidad y sin embargo tienen 6 o 7% de inflación, de desempleo. Entonces, ¿qué decimos? No llegamos nunca a la frontera de posibilidad de producción. No, en realidad sí. O sea, no llegamos porque sabemos que el costo de llegar es muy alto en términos de inflación. Con esa curva que está acá, perdón, está dibujada acá arriba. Bueno, y antes de terminar, cerramos con la ley de Ockham. Algo vimos en la clase anterior, que los mencioné rápido en gráfico, pero la ley de Ockham es una estimación estadística que hace Ockham, que dice que una economía necesita crecer al año 2 o 3, 2,5 o 3% para mantener el nivel de empleo. Fíjense la importancia del crecimiento económico. Simplemente para mantener el nivel de empleo. Si crece a tasas menores, aumenta el desempleo. Es preferible crecer constantemente a 3% que a un 6% en un año y luego al 0,5%. Bueno, la idea es que uno tiene que crecer al 3%, 2,5, 3% para mantener el nivel de desempleo. Una vez superado el 3%, que eso mantiene el nivel de empleo, se debe crecer 2% más para bajar 1% el desempleo. O sea que yo tengo que crecer al 5% para bajar un 1% el desempleo. ¿Para qué dicen esas estimaciones de la ley de Ockham? Es que es muy difícil bajar el desempleo. Es muy complicado. Se le pide mucho esfuerzo a la economía para que baje el desempleo. Bueno, y lo último que vemos es la curva de Phillips, que les cuento rápido, porque ya me van a matar. Por ahí se corta la transmisión, se corta. La curva de Phillips es la relación entre desempleo e inflación de manera negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta la inflación, baja el desempleo y viceversa. Cuando baja la inflación, aumenta el desempleo. Tiene que ver con las políticas activas y contractivas. Si yo genero una política activa para combatir el desempleo, una política estatal de gasto activo para combatir el desempleo, muy probablemente recaliente la economía, y si recaliento la economía, eso se va a trasladar a inflación. Voy a tener menos desempleo, voy a estar por acá en el desempleo, pero con mucha inflación. Y viceversa, yo digo, uy, no, genera mucha inflación, voy a combatir la inflación. ¿Qué hago? Tengo que enfriar la economía, tengo que bajar el gasto público. Entonces, al bajar el gasto público, eso va a generar mayor desempleo. Entonces, va a tener una inflación bajita, pero un desempleo bien alto. Eso es más o menos la historia que cuenta la curva de Phillips. Phillips era un ingeniero electrónico, fue uno de los primeros que hizo Big Data, que fue a trabajar a la Escuela de Economía de Londres, y le tiraron los datos así por la cabeza, le dijeron que son datos históricos de Inglaterra, buscá alguna relación interesante entre los datos. Empezó a correlacionar variables, y encontró que había una relación negativa entre el crecimiento acá de los salarios nominales y el desempleo.
Cuanto más subían los salarios nominales, había menos desempleo y viceversa. Entonces, por los tipos empezaron a pensar, ¿por qué crecen los salarios nominales? Crecen por indexación, crecen por la inflación. Entonces, como venga, en vez de crecimiento de salarios nominales acá, ponemos la inflación.